Con nuestro ejercicio que habíamos dejado pendiente en nuestro video anterior número 4, este sería la continuación del video 4, seguimos en el número 4, álgebra de las derivadas, f de x es igual a x cuadrado menos 2 por 2x más 2. Entonces decíamos que el formato aquí sería que f de x es igual a g de x multiplicado por t de x. Es decir, que f es una función que depende del producto de dos funciones, donde g de x sería x cuadrado menos 2 y t de x sería 2x más 2. Entonces, la derivada en este caso, cuando usted mire que tiene ese diseño, usted simplemente dice la derivada del primero, que es g de x, por el segundo. Súmele la derivada del segundo por el primero. Pues de acuerdo con eso, la primera derivada simplemente sería la derivada de x cuadrado menos 2. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Recuerden la potencia, 2x. ¿Cuál es la derivada de menos 2? 0. Entonces, la derivada del primero es 2x. Por el segundo, 2x más 2. No lo toqué, no le hice nada. Más la derivada del segundo, el segundo es 2x más 2. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. La derivada de 2, 0, multiplicado por el primero, x cuadrado menos 2. Ya lo que hacemos es desarrollar el polinomio, desarrollar los productos y decimos la primera derivada sería 2x por 2x, 4x al cuadrado. 2x por 2, 4x. Más 2 por x a la 2, 2x a la 2, menos 2 por 2, 4. Resultado simplificando, miremos a ver, 4x a la 2, 2x a la 2, entonces la primera derivada sería igual a 6x a la 2 más 4x menos 4. Esa sería la derivada en el caso de una multiplicación. Ahora veamos el caso en el álgebra de derivadas en el cual sea una división. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros nos plantean una división. Ustedes nos dicen, por ejemplo, que nos digan, vean, ¿cuál es la derivada? El caso de la división, que sería el caso número 6, división, ¿cierto? División sería entonces que yo tengo f de x es igual a g de x dividido h de x. Entonces usted dice, la primera derivada de una función cociente es simplemente la derivada del numerador por el denominador. O sea, la derivada del primero por el segundo, si quiere, del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, dividido entre el denominador elevado al cuadrado, h de x elevado al cuadrado. Eso sería. Entonces, la derivada de un cociente. Por ejemplo, ¿qué pasa si f de x es igual a x a la 3 menos 2 dividido entre 2x menos 1? Entonces decimos nosotros, la derivada de la función en este caso sería f' de x igual a g sería x al cubo menos 2 y h sería 2x menos 1. Entonces vamos a mirar aquí, g', entonces la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 menos 2? La derivada de x a la 3 menos 2 es la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2. La derivada de 2 es 0. Entonces la derivada de g' es 3x a la 2, multiplicado por h, que es 2x menos 1, menos la derivada de h es 2x menos 1, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2, menos 2 multiplicado por lo que está en el numerador, g de x, o sea, x al cubo menos 2. Y en el denominador simplemente colocamos el denominador 2x menos 1 elevado al cuadrado. De respuesta, finalmente, la primera derivada de x es 3x a la 2 por 2x da 6x a la 3. 6x a la 3. Menos 3x a la 2 por menos 1 da menos 3
2x a la 2. Menos 2 multiplicado por x al cubo, menos por menos da más, 2 por 2, 4. 4. Dividido, este si no lo desarrollo, lo dejo así, 2x menos 1 elevado a la 2. Veamos el numerador a ver si puede ser algo. 6x al cubo menos 2x al cubo, 6 menos 2, 4. 4x al cubo. Menos 3x a la 2 más 4. Dividido entre 2x menos 1 elevado a la 2. Esto sería la primera derivada de la función x. Y ahí termina, ahora sí, el video número 4, donde tuvimos la oportunidad de ver la derivada de una constante. La derivada de una constante, no se les olvide, la derivada de una constante, como en el caso en que nosotros vimos ahora al comienzo, f de x igual a 4, que es una línea recta, paralela al eje x. Cuando es una constante, el resultado es una gráfica, una línea recta paralela al eje x, no tiene ninguna pendiente, la pendiente da 0. La pendiente da 0. Segundo caso, cuando se trata de una potencia, f de x igual a x a la n, entonces la derivada es f' de x igual a n por x a la n menos 1. Tercer caso, un polinomio. Entonces la derivada es la derivada de cada uno de los términos. La derivada de cada uno de los términos. Cuando es un producto, lo acabamos de ver, y cuando es una división, aquí tienen el ejemplo, cuando se trata de una división. Con eso terminamos el álgebra de las derivadas. Nos quedan faltando unos casitos particulares que los vamos a ver más adelante, y en nuestro próximo video número 5 nos vamos a concentrar entonces en las aplicaciones de la derivada en la economía. Vamos a mirar ingreso, ingreso marginal, costo, costo marginal, utilidad, utilidad marginal. Vamos a ver qué es eso, porque eso lo tienen que estudiar los administradores públicos de la ESAP. Buenas tardes.